Hola, oyentes. Suscríbanse y denle me gusta a la publicación del autor. Y dejen sus comentarios. Disfruten. El puerto intacto y la apuesta imposible. Si Amberes estaba capturada casi intacta, ¿por qué los aliados no la usaron de inmediato? ¿Por qué Montgomery, con la vista puesta en Alemania, apostó por Market Garden en lugar de despejar el Escalda? La respuesta no está en un solo error, sino en una cadena de decisiones, orgullo, tiempo, gasolina, política de coalición y una geografía traicionera. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño: el Puerto Salvador existía, y aún así, durante semanas, fue como si no existiera. El verdadero costo de esa demora fue terrible, y todavía hoy se discute si fue una apuesta brillante mal ejecutada o un desvío que prolongó la guerra. La cámara se abre sobre septiembre de 1944. París ya es pasado, el empuje aliado parece imparable. En los mapas del cuartel general, Amberes brilla como una solución milagrosa, un puerto enorme, moderno, con muelles capaces de recibir el torrente de suministros que hace falta para cruzar el Rin. Sin embargo, hay un detalle: un puerto es inútil si su acceso marítimo está en manos del enemigo. Y el acceso a Amberes es el estuario del Escalda, una serpiente de agua y barro que pasa por posiciones alemanas fortificadas en Zelanda y la orilla sur. Aquí nace el rompecabezas central. Montgomery captura Amberes el 4 de septiembre con velocidad sorprendente, pero no abre el puerto. En cambio, pocos días después, su atención se desplaza, propone un golpe audaz: Market Garden, un salto de paracaidistas y un corredor blindado para atravesar Holanda y entrar a Alemania por el Rin. En los documentos de la época se percibe la tentación: un final rápido, una guerra abreviada. Una interpretación es que Montgomery vio una ventana de 72 horas y apostó su prestigio a atravesarla antes de que el enemigo se recompusiera. Pero ese atajo exigía algo que el frente occidental casi no tenía: combustible y camiones. Las columnas aliadas ya estaban estiradas hasta el límite. Los depósitos en Normandía quedaban lejos, Cherburgo no bastaba, la destrucción ferroviaria obligaba a moverlo todo por carretera. La famosa Red Bull Express corría día y noche, pero aún así, la logística era una cuerda tensa a punto de romperse. Y en esa cuerda, Montgomery quería colgar un puente hacia el corazón del Reich. La narración se clava en un punto: si el problema era suministros, entonces abrir Amberes y el Escalda parece lo más lógico. ¿Por qué no hacerlo primero? ¿Por qué arriesgar la primera división aerotransportada británica en Arnhem, con inteligencia incompleta y con un solo corredor terrestre como línea de vida? Un documento que aún se está discutiendo en términos de interpretación es la confianza, o exceso de confianza, en que los alemanes estaban rotos, que no podrían reaccionar con rapidez, y que el golpe audaz evitaría semanas de desgaste. Y ahora, la pregunta que te lanzo como espectador: si tuvieras un puerto enorme en la mano y una puerta estrecha hacia Alemania enfrente, ¿a cuál le darías prioridad cuando cada día cuesta vidas? Porque en la historia real, se eligió el golpe. Y el precio se pagó en el barro, en los puentes y en los convoys vacíos. Gancho de participación: quédate hasta el final, porque la clave no es solo Arnhem. Está en el Escalda, en los camiones, en el choque de egos y en una frase no escrita en ningún mapa: la guerra también se gana con muelles y dragas, no solo con tanques. Septiembre de 1944, victoria rápida, logística lenta. Para entender la decisión, hay que ver el tablero completo. Tras Normandía, los ejércitos aliados avanzan tan rápido que superan su propio sistema de abastecimiento. Las carreteras están atestadas, los puentes volados obligan a rodeos, el consumo de combustible es brutal. Los aliados han ganado espacio, pero han perdido distancia logística: cada kilómetro conquistado alarga la línea de suministro. El puerto de Cherburgo, aunque capturado, no alcanza para alimentar la ofensiva continental. Los puertos del canal están dañados o fortificados. Y los alemanes, aunque en retirada, conservan una virtud peligrosa: la capacidad de improvisar defensas y concentrar reservas donde duele. La Wehrmacht está golpeada, sí, pero no muerta. El grupo de ejércitos B se repliega, y en Holanda hay unidades que, aunque desgastadas, pueden reaccionar. Aquí aparece el gran dilema estratégico aliado. Eisenhower favorece un frente amplio, avanzar con varios ejércitos, presionando en muchos puntos, evitando un solo golpe que, si falla, paralice todo. Montgomery defiende lo contrario: concentrar recursos en un golpe decisivo, cruzar el Rin y desarticular el corazón industrial alemán. La tensión no es solo militar, es política de coalición. Británicos y estadounidenses compiten por la narrativa del camino a Berlín, por el peso en la posguerra, y por quién definirá la victoria. En ese contexto, Amberes se convierte en un símbolo doble. Para los logísticos, es la llave del suministro. Para los estrategas del golpe audaz,
es un premio que ya está y que se abrirá más tarde. El problema es que más tarde, en 1944, significaba semanas. Y semanas significaban combustible racionado, ataques que se aplazan y unidades que combaten con lo justo. Mientras tanto, el estuario del Escalda no es un detalle menor, está defendido por posiciones alemanas en Walcheren, South-Beveland y la orilla sur. No es solo despejar un canal, es una campaña anfibia y terrestre en terreno inundable, con diques, artillería y campos minados. No es glamoroso. No promete titulares de victoria relámpago. Es una pelea de ingenieros, infantería y lanchas. Y aún así, sin ella, Amberes es un gigante con la garganta cerrada. Pregunta al público, ¿crees que la presión por terminar la guerra antes de Navidad nubló el juicio, o que era el único momento real para arriesgar un salto sobre el Rin? Los protagonistas, ambición, reputación y una coalición difícil. Montgomery no es un simple comandante más, es un personaje con reputación de prudencia metódica, y también de ambición estratégica. Su victoria en el Alamein lo persigue como un aura, el general que sabe preparar, concentrar y golpear. Pero en 1944, esa fama convive con una necesidad, demostrar que el ejército británico aún puede liderar un golpe decisivo en Europa. Eisenhower, por su parte, gobierna una coalición. Sus decisiones no solo mueven divisiones, mueven egos nacionales. Mantener cohesionados a Montgomery, Bradley, Patton y los mandos británicos exige equilibrio. Un golpe único al norte, como propone Montgomery, podría dejar sin recursos a otros sectores y crear resentimiento en un momento crítico. La guerra, vista desde SAF, también es una administración de rivalidades. Y hay otro actor invisible, la logística, personificada en oficiales que no salen en los titulares. Ellos ven los números, toneladas por día, capacidad portuaria, kilómetros de convoy, consumo de gasolina por división. Para estos hombres, el Escalda no es un teatro secundario, es la arteria principal. La frase memorable aquí podría ser, sin Escalda, Amberes es un trofeo, con Escalda, es un arma. La inteligencia añade otra capa. Los informes sobre fuerzas alemanas en Holanda eran incompletos o subestimados en parte, algunos historiadores señalan que había indicios de unidades acorazadas SS reconstituyéndose cerca de Arnhem. Los historiadores no están de acuerdo en cuánto de esto llegó a pesar realmente en las decisiones y cuánto fue descartado por la urgencia. Pero la consecuencia es clara, Market Garden nace con una mezcla peligrosa de optimismo y prisa. Mientras tanto, los canadienses, que más tarde cargarán con el peso principal del Escalda, quedan en una posición complicada, tareas no glamorosas, con altísima dificultad táctica. La política interna de mando también importa. ¿Quién recibe prioridad en combustible, munición y apoyo aéreo? ¿Quién recibe el honor de entrar primero en Alemania? Gancho interno. En la siguiente parte veremos cómo una decisión de calendario, un margen de días, se empujó a Montgomery a apostar por puentes en lugar de muelles. El plan, Market Garden contra el barro del Escalda. Market Garden se concibe como una operación de doble hoja. Marquette, el componente aerotransportado, lanzaría paracaidistas y planeadores para capturar puentes clave en Eindhoven, Nimega y Arnhem. Garden, el componente terrestre, el Bessos cuerpo británico, avanzaría por una carretera elevada y estrecha para enlazar con ellos. Si todo sale bien, se cruza el Rin y se crea una cabeza de puente en Alemania. Es una jugada de póker con cartas marcadas por el tiempo. La alternativa, abrir el Escalda, no tiene el atractivo de una flecha directa hacia el Ruhr. Implica combatir en islas, estuarios, diques, zonas inundadas y bajo fuego. Aun con supremacía aérea, el terreno neutraliza la velocidad blindada. Es lento, técnico, costoso. Y, sin embargo, su beneficio es acumulativo, cada barco que entra por Amberes reduce la distancia logística y alimenta la ofensiva en todos los frentes. En septiembre, el avance aliado se ha extendido tanto que todo parece urgente. Montgomery ve una oportunidad, las defensas alemanas en Holanda parecen débiles, la moral enemiga se supone baja, y una penetración rápida podría desarticular el frente. Pero esa oportunidad depende de un delicado encadenamiento, cada puente debe caer intacto, cada carretera debe mantenerse, cada retraso multiplica el peligro porque los alemanes pueden concentrarse sobre el corredor. Y aquí entra la decisión que huele a controversia, priorizar recursos, combustible, munición, transporte, apoyo aéreo, hacia Market Garden implica que otras operaciones, incluido el Escalda, pierdan impulso. La historia no se decide solo por el sí a Market Garden, sino por el no todavía al Escalda. Un no que, con cada día, se convierte en un muro. Frase memorable, Arnhem era un puente hacia el futuro, el Escalda era el pasado que no se podía ignorar.
El punto crítico, la orden implícita de, primero el golpe. No siempre hay un documento que diga, se pospone el escalda. A veces la orden está en la distribución de recursos y en la prioridad operativa. Cuando un comandante concentra el esfuerzo principal en una operación, todo lo demás queda, de facto, subordinado. En septiembre, el esfuerzo decisivo se inclina hacia Market Garden. Montgomery plantea la operación como el modo de terminar la guerra antes de que el frente se estabilice. Eisenhower, según interpretaciones históricas, acepta en parte por el deseo de aprovechar el impulso y por la dificultad política de negar una propuesta que promete un desenlace rápido. Además, hay un elemento de psicología militar: tras semanas de éxitos, el riesgo parece menor, la fortuna parece constante. El peligro es que la guerra castiga ese tipo de confianza. El punto de decisión está en cómo se evalúa el tiempo. Si se cree que el enemigo tardará semanas en recomponerse, Market Garden parece razonable. Si se cree que el enemigo puede reagruparse en días y bloquear un corredor estrecho, entonces es una apuesta temeraria. Los historiadores no están de acuerdo en el grado real de comprensión aliada sobre la capacidad alemana de reacción en Holanda. Pero sí coinciden en que la operación se diseñó con un margen mínimo para el error. Y mientras se cargan los planeadores, mientras se trazan rutas sobre mapas, el escalda permanece como una puerta cerrada. Y cada día, los alemanes mejoran esa cerradura. Pregunta al público: ¿es peor elegir mal, o elegir bien pero demasiado tarde? Consecuencias inmediatas: Arnhem, el corredor y el enemigo que no estaba roto. Market Garden arranca con imágenes que parecen el inicio de una victoria legendaria: miles de paracaidistas descendiendo, columnas avanzando, puentes capturados. Pero pronto aparece la realidad: el corredor terrestre es vulnerable. Una carretera elevada, estrecha, con terreno pantanoso a los lados, convierte cada emboscada en un tapón. Cada camión ardiendo es una pausa. Cada pausa es una oportunidad para que el enemigo se reacomode. En Nimega, el cruce del Baal se vuelve un punto dramático: los retrasos se acumulan. En Arnhem, el destino se vuelve aún más oscuro: la fuerza británica aislada aguanta, pero la ayuda llega tarde o no llega. Los alemanes, lejos de estar desintegrados, concentran unidades y fuego. La primera aerotransportada británica sufre gravemente. El episodio se transforma en símbolo: valentía táctica enfrentada a una estructura operacional demasiado frágil. Aquí la narración documental se detiene en una frase: la operación dependía de la velocidad, y la velocidad dependía de un camino que no podía absorber el caos. Al mismo tiempo, el tiempo que se invierte en este intento significa que el problema del puerto no mejora. El reloj logístico sigue corriendo en contra. El cuartel general no lo llamará traición, pero en términos de presión interna, el fracaso de Arnhem enciende reproches. ¿Fue un plan demasiado optimista? ¿Faltó inteligencia? ¿Se subestimó al enemigo? ¿O simplemente la guerra no tolera un plan que necesita que todo salga perfecto? El costo: semanas perdidas, toneladas no entregadas, vidas en el escalda. Cuando Market Garden se estanca, el problema vuelve con más fuerza: la logística. Los ejércitos aliados siguen consumiendo suministros a un ritmo gigantesco, pero el sistema de puertos y transporte no puede mantenerlos. La falta de un puerto plenamente operativo cerca del frente se traduce en ofensivas ralentizadas, ataques pospuestos, y un otoño de 1944 más duro de lo que muchos esperaban. Y entonces llega el pago atrasado: abrir el escalda se vuelve ineludible, pero ahora es más difícil. Los alemanes han tenido tiempo para atrincherarse, minar accesos, reforzar posiciones. La campaña del Escalda, llevada en gran medida por fuerzas canadienses con apoyo británico y otros elementos, se convierte en una serie de combates duros en terreno hostil. Se lucha por diques, por pueblos inundados, por baterías costeras. No es una guerra de flechas en el mapa, es una guerra de metros. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, no solo en bajas directas, sino en el efecto dominó. Sin Amberes operativa, la capacidad aliada de sostener ofensivas profundas se reduce. Esto influye en el ritmo general del avance y condiciona el escenario del invierno, la estabilidad del frente, la acumulación alemana, y la posibilidad de sorpresas posteriores. A nivel político, el retraso alimenta críticas cruzadas. Los mandos discuten prioridades. Los soldados lo sienten en algo concreto: raciones, munición, apoyo. Cuando la logística se tensa, el frente se vuelve más sangriento. Gancho: en la siguiente sección veremos algo incómodo. Había alternativas reales, no mágicas, pero todas tenían un precio. Alternativas reales: puerto primero, golpe después.
Una alternativa plausible habría sido priorizar el Escalda inmediatamente tras capturar Amberes, concentrando fuerzas para despejar el estuario con máxima urgencia. Esto habría abierto el puerto antes, reduciendo drásticamente la distancia de suministro y permitiendo ofensivas más sostenidas hacia el Rin y el Ruhr. El argumento a favor es logístico: un puerto grande y cercano puede valer más que un avance audaz sin combustible. Pero el argumento en contra también es real: despejar el Escalda no era rápido ni garantizado. Podía consumir semanas de combate duro igualmente. Y durante esas semanas, los alemanes también habrían tenido tiempo de establecer defensas en Holanda y el Rin. Es decir, posponer Market Garden o cualquier golpe audaz podía significar perder el momento operacional. Otra alternativa: ejecutar una versión más limitada de Market Garden, con objetivos menos ambiciosos, o esperar a concentrar más recursos y mejorar inteligencia. El problema es que la esencia de Market Garden era precisamente su audacia y su rapidez. Al hacerlo más seguro, tal vez dejaba de ser decisivo. También existía el enfoque de Eisenhower del Frente Amplio, manteniendo presión general mientras se arreglaba el cuello de botella logístico. Este enfoque reduce el riesgo de un fracaso catastrófico, pero puede prolongar la guerra por falta de un golpe decisivo. En resumen, no había una opción sin sangre. La diferencia está en el tipo de sangre: la de una apuesta concentrada que podía fallar, o la de una campaña logística y anfibia lenta y segura. Mitos y controversias: ¿de quién fue la culpa? ¿Qué sabían realmente? Market Garden ha producido mitos duraderos: que casi funcionó, que faltaron solo unas horas, que la derrota fue exclusivamente por mala suerte. Algunas interpretaciones sostienen que el plan era demasiado optimista desde el principio: demasiados puentes, demasiado lejos, demasiado dependiente de una carretera única. Otras señalan que la ejecución y la fricción, retrasos, comunicaciones, resistencia inesperada, fueron determinantes, y que con pequeños cambios podría haber salido mejor. Sobre Amberes, a menudo se simplifica: Montgomery capturó el puerto pero olvidó el Escalda. La realidad es más compleja. En el momento, múltiples frentes competían por recursos, había urgencias simultáneas, y el mando aliado no operaba con una sola mente. Aún así, el hecho estratégico permanece: sin el Escalda, Amberes no podía cumplir su promesa. Un documento que aún se está discutiendo, más en sentido interpretativo que literal, es el conjunto de memorias y testimonios posteriores. Cada comandante tiende a justificar sus decisiones, a recalcar restricciones, a desplazar responsabilidad. Los historiadores comparan diarios, órdenes, registros logísticos y partes de inteligencia para reconstruir qué se sabía y cuándo. Y aún así, queda incertidumbre: la guerra es ruido, no solo datos. También hay controversia sobre la evaluación del enemigo. Los alemanes demostraron en septiembre que podían improvisar defensas efectivas. Si los aliados hubieran asumido eso con más fuerza, ¿habrían priorizado abrir el Escalda? Según algunas fuentes, ciertas advertencias existían, pero el impulso ofensivo y la presión por terminar rápido pesaron más. Pregunta al público: ¿cuánto pesa la reputación de un comandante en decisiones que deberían ser frías y numéricas? Conclusión: el puerto que decidió el ritmo de la guerra. Volvemos al rompecabezas inicial: un puerto intacto, una puerta marítima cerrada, y una apuesta aérea que prometía un final rápido. Montgomery capturó Amberes, sí, pero la victoria logística dependía del Escalda. Al priorizar Market Garden, los aliados buscaron un atajo hacia el Rin. Pero la guerra no siempre premia los atajos, a veces los castiga con intereses. La conclusión más sólida, históricamente plausible, es que la decisión no fue un simple error individual, sino un choque de lógicas: la lógica del golpe decisivo contra la lógica del abastecimiento. Market Garden representaba la esperanza de terminar la guerra de un golpe. El Escalda representaba el trabajo duro que hace posible cualquier golpe posterior. Cuando se eligió lo primero sin asegurar lo segundo, el frente occidental pagó con tiempo, sufrimiento y un otoño más lento. Y sin embargo, el juicio definitivo sigue abierto. Una interpretación es que Montgomery vio una oportunidad real y la intentó, porque en guerra las ventanas se cierran en días. Otra interpretación es que el puerto cerrado era un problema tan grande que ignorarlo fue el error estratégico del mes. Los historiadores no están de acuerdo en el peso exacto de cada factor, pero sí en la lección: la logística no es un detalle, es la estrategia hecha realidad. Si este tema te dejó pensando, te propongo un último ejercicio: imagina que eres el comandante supremo. Tienes combustible limitado, un puerto prometedor pero inutilizado, y una operación audaz que podría acabar la guerra, o romperte el ejército aerotransportado. ¿Qué eliges? Porque la historia, en septiembre de 1944, eligió arriesgar.
Y el Escalda se cobró su precio cuando ya era tarde para evitarlo.